Bienvenidos a nuestro canal, un espacio donde la palabra de Dios ilumina nuestros corazones. Hoy vamos a explorar un tema muy impactante y atemporal. Hablamos de 10 personas famosas que se burlaron de Jesús, de su iglesia y de los valores cristianos, y que tuvieron que enfrentar desenlaces trágicos. Estas 10 historias fueron extraídas de la Biblia y de la historia contemporánea, y son advertencias solemnes que el cielo da sobre las consecuencias de desafiar al Señor. Prepárense pues para entrar a un relato que nos invita a la reflexión y al respeto por lo que es más sagrado. Pero antes de sumergirnos en estas 10 historias, les invitamos a suscribirse a este canal para poder recibir más contenido que fortalecerá su fe cada semana. En la descripción del video encontrarán un enlace para poder adquirir ropa con motivos de fe y con un descuento especial. Ahora, adentrémonos en estas 10 historias que nos muestran el peso de desafiar a Dios. En primer lugar tenemos a Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús. Su nombre en la Biblia es sinónimo de traición. Por 30 piezas de plata vendió a su maestro, entregándolo con un beso en el huerto de Getsemaní. En Mateo 26, versículos 14 al 16, se lee: Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿Qué me daréis si os lo entrego? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Atormentado por la culpa de haber traicionado al maestro, Judas intentó devolver el dinero, pero, al no ser aceptado, fue al campo de Acéldama y se ahorcó. El apóstol Pedro en Hechos 1, versículo 18, nos describe su fin. Cayendo de cabeza, se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. La vida de Judas nos enseña que la avaricia y la falta de fe conducen a la gente a la destrucción. El segundo personaje es Anás, el sumo sacerdote que interrogó a Jesús tras su arresto. En Juan 18, versículos 13 al 24, se nos muestra su menosprecio por el verdadero Mesías de Israel. Anás estaba viéndolo como una amenaza hacia su cargo espiritual y el poder que conllevaba. Su actitud arrogante lo llevó a participar en la condena de Jesús, cumpliendo así una profecía bíblica. La historia registra que Anás fue destituido y murió en desgracia, siendo esto un recordatorio de que nadie puede oponerse a la verdad divina sin sufrir las consecuencias. En tercer lugar vemos a Herodes Agripa I, rey de Judea, quien persiguió a la iglesia primitiva. Hechos 12, versículos 21 al 23, nos relata cómo siendo hombre aceptó ser adorado como Dios. El pueblo aclamaba: voz de Dios y no de hombre. Al instante un ángel del Señor lo hirió, porque no dio la gloria a Dios, y murió comido por gusanos. Su gran orgullo y la persecución sobre los primeros creyentes lo llevaron hacia un fin humillante. El cuarto lugar es para Simón el Mago, un samaritano que intentó comprar el poder del Espíritu Santo. En Hechos 8, versículos 18 al 21, se lee: Cuando Simón vio que el Espíritu Santo se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero diciendo: «Dadme también a mí este poder». Pero Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se podía comprar». Aunque luego pidió oración, su intento de manipular lo divino lo marcó como un ejemplo de irreverencia ante el poder divino guiado por la maldad y la codicia. En quinto lugar vemos a Ananías y Zafira, una pareja de creyentes de la iglesia primitiva que no tuvo temor de Dios y le mintió al apóstol y al Espíritu Santo. En Hechos 5, versículos 1 al 11, Ananías y Zafira vendieron una propiedad, pero retuvieron parte del dinero mientras fingían darlo todo. Pedro recibió revelación y confrontó a Ananías diciéndole:
¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Ambos, Ananías y Zafira, cayeron muertos por el poder de Dios, mostrándonos que la deshonestidad ante Dios tiene un costo severo. En sexto lugar, vemos a los soldados romanos que se burlaron de Jesús en la cruz. En Marcos capítulo 15, versículos 16 al 20, se describe cómo lo golpearon, escupieron y se mofaron, le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a vitorearle diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Aunque la Biblia no detalla sus destinos, la tradición sugiere que estos soldados romanos murieron trágicamente en varias guerras romanas, sin poder escapar al temible juicio divino. Así, vemos un eco de la advertencia que Pablo escribió en Gálatas, capítulo 6, versículo 7. «No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará». Los tres últimos ejemplos son más recientes y nos muestran las graves consecuencias que vienen sobre aquellos que deshonran públicamente el nombre de Dios. En séptimo lugar, Jim Jones, el líder sectario del grupo llamado Templo del Pueblo. En los años 70 del siglo XX, Jim Jones manipuló a cientos de sus seguidores en Jonestown, Guyana, en lo que terminó siendo una secta religiosa, usando la Biblia para justificar su control. En 1978, Jim ordenó un suicidio masivo donde más de 900 personas, incluidos 300 niños, murieron por la ingesta de cianuro. Jim Jones, quien se presentaba como un líder espiritual, pervirtió la fe de sus fieles seguidores, mostrando públicamente lo que la Biblia narra sobre el peligro de seguir a los falsos profetas. En octavo lugar, Charles Manson, famoso líder de un culto satanista en los años 60. Se autoproclamó Mesías y usó enseñanzas bíblicas distorsionadas para incitar a cometer varios asesinatos, como el de la actriz Sharon Tate, quien fue brutalmente asesinada junto a otras 4 personas en su mansión de lujo de Beverly Hills. Charles Manson fue condenado a cadena perpetua y murió en 2017. Su vida es una seria advertencia contra los líderes espirituales que manipulan la fe de la gente al distorsionar la palabra de Dios para llegar a cometer sus malignas atrocidades. En noveno lugar, John Lennon, el famoso integrante del grupo musical Los Beatles. En 1966, producto de su euforia por la gran popularidad adquirida y el consumo de la droga LSD, John Lennon declaró orgullosamente: «El cristianismo desaparecerá. Somos más populares que Jesús ahora». Esta arrogante afirmación del artista provocó una gran indignación entre el mundo cristiano. John Lennon vivió siempre condicionado por el consumo del LSD, lo cual le llevó a dañar y distorsionar su identidad. En 1980, Lennon fue asesinado por un loco fanático que citó sus palabras como motivación. Y aunque John Lennon se retractó de sus necias palabras contra Dios, su historia de éxito meteórico y orgullo desmedido nos enseña sobre las graves consecuencias y el peso de usar palabras soberbias contra el Creador de todo. Y en décimo lugar tenemos a Thomas Andrews, el famoso diseñador del barco transatlántico Titanic, el barco de pasajeros más grande del mundo en su época, que se hundió en su viaje inaugural. Después de chocar con un iceberg, Andrews lideró el equipo de diseño del famoso transatlántico, que proclamó con orgullo que ni Dios puede hundir este barco. En 1912, el Titanic se hundió en su viaje inaugural, llevándose a Thomas Andrews y a más de 1,500 vidas. Su inesperada tragedia nos recuerda que el orgullo humano no se resiste ante la voluntad divina. Estas historias, desde Judas hasta Andrews, nos muestran un claro patrón.
Desafiar a Dios y a sus principios reflejados en la Biblia trae graves consecuencias. En el contexto judío del siglo I, burlarse del Mesías o del Espíritu Santo era un acto grave, y las Escrituras advierten contra ello. El propio Jesús advirtió a sus seguidores en Lucas 11, verso 23, diciendo: «El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama». Hoy, estas 10 oscuras historias llenas de orgullo y rebelión hacia el Creador nos dan serias lecciones y nos desafían a vivir con reverencia y temor ante el Creador. Como dice Proverbios capítulo 9, versículo 10, «El temor del Señor es el principio de la sabiduría». La arrogancia, la traición o la manipulación de lo sagrado llevarán siempre al fracaso y a la ruina al ser humano, pero la humildad ante Dios atrae la bendición divina. En conclusión, consideremos a estas 10 vidas porque son un recordatorio solemne. Nadie está por encima de la verdad divina. La Biblia nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Sus tragedias personales nos invitan a examinar el corazón y a vivir con respeto por el Señor. Que estas historias nos inspiren a buscar a Dios con sinceridad, sabiendo que su justicia es real, pero también su gracia para los que se arrepienten. Gracias por acompañarnos en este mensaje de hoy. Que la paz del Señor y sus ricas bendiciones les acompañen. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!